Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, especialmente a los que les gusta quedarse despiertos hasta tarde maratoneando series. Hoy vamos a hablar de las series turcas, esas joyas televisivas que te atrapan con su amor, su misterio y sus dramas intensos que te mantienen al borde del asiento. Prepárense para no dormir, porque después de este vídeo, van a tener una lista interminable de series para ver. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas y siempre estoy buscando nuevas ideas, así que si tienen alguna sugerencia, déjenla en los comentarios. Ahora sí, vamos a empezar con este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas. Prepárense porque vamos a entrar en un universo donde el amor es un torbellino, los secretos se esconden detrás de cada sonrisa y el drama es la salsa de la vida. Las series turcas tienen algo especial, una magia que te engancha desde el primer capítulo. Y no es casualidad, Los guionistas son unos genios tejiendo historias complejas, llenas de giros inesperados y personajes que te llegan al corazón, para bien o para mal. Empecemos hablando de una serie que creo que es un *must-see* para cualquier aficionado, Amor Eterno, o Karasevda, como se llama en turco. Esta serie es una tragedia romántica que te hará llorar a mares, pero de esos lloros que te liberan el alma, ¿me entienden? La historia gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente. Él, un ingeniero de minas idealista que lucha contra la injusticia, y ella, una joven de la alta sociedad atrapada en un matrimonio infeliz por obligaciones familiares. Pero como suele pasar en las series turcas, su amor está destinado a enfrentar obstáculos insuperables, conspiraciones familiares y un villano que te hará odiar a la humanidad, el despiadado Emir Kozkolu. La química entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es increíble y la trama te mantiene en vilo hasta el último segundo. De verdad, si no la han visto, córranla a ver. No se arrepentirán, aunque tengan que prepararse para un final que les romperá el corazón. Karasevda no solo es una historia de amor, sino también una crítica social a las diferencias de clase y a la corrupción. Otra serie que les recomiendo muchísimo, y que es un poco más reciente, es Yark o Familia. Esta serie combina drama familiar, intriga judicial y romance de una manera espectacular, elevando el género a nuevas alturas. La historia sigue a Ilgaz Kaya, un fiscal recto y con principios, hijo de un respetado jefe de policía, y a Ceylin Erguvan, una abogada impulsiva y apasionada, que no duda en doblar las reglas para defender a sus clientes. Sus caminos se cruzan de la forma más trágica, cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin es la abogada defensora. A partir de ahí, se desata una serie de eventos que pondrán a prueba su relación, sus valores y su fe en la justicia. A medida que investigan el caso, descubren oscuros secretos familiares que los obligan a cuestionar todo lo que creían saber. Yark es una serie inteligente con diálogos afilados, un guión intrincado y actuaciones impecables, especialmente las de los protagonistas, Kaan Urgankolu y Pınar Deniz. Además, la banda sonora, con sus melodías melancólicas, es preciosa y acompaña a la perfección el tono de la serie. Lo que hace a Yark tan atractiva es su capacidad para entrelazar el drama judicial con el drama personal, mostrando las consecuencias devastadoras de la corrupción y la búsqueda de la verdad. Ahora, si buscan algo un poco más ligero, pero igual de adictivo, les recomiendo Erkenci Kuş o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica es un soplo de aire fresco, perfecta para esos días en los que solo quieres relajarte y reírte un rato. La historia se centra en Sanem Aydın, una joven soñadora y algo torpe que vive en un barrio humilde de Estambul y aspira a convertirse en escritora. Para evitar un matrimonio arreglado, empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can Divit, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y carismático que regresa a la ciudad para hacerse cargo del negocio familiar. La serie está llena de situaciones cómicas, malentendidos amorosos y personajes entrañables, como Leila, la hermana sensata de Sanem, y Emre, el hermano ambicioso de Can. Además, los paisajes de Estambul, con sus calles bulliciosas y sus playas paradisíacas, son preciosos y le dan un toque especial a la serie. Erkenci Kuş es una comedia romántica ligera y divertida, ideal para desconectar de la rutina y disfrutar de un romance de ensueño. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es palpable, y su carisma hace que sea imposible no enamorarse de sus personajes. Pero no todos son amores y comedias en el mundo de las series turcas.
También hay dramas históricos fascinantes, como Mutesim YZYL o El Sultán. Esta serie épica narra la vida de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, que gobernó durante el siglo XVI, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió en su esposa y consejera, desafiando todas las convenciones de la época. La serie explora las intrigas palaciegas, las ambiciones políticas y las pasiones desenfrenadas que marcaron el reinado de Solimán. El Sultán es una serie visualmente impresionante con vestuarios suntuosos, decorados elaborados que recrean el esplendor del palacio de Topkapi, y una trama llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y pasiones desenfrenadas. Si les gusta la historia y los dramas de época, esta serie les encantará. La serie es una ventana a la cultura otomana, mostrando las costumbres, las tradiciones y las creencias de la época. Y hablando de dramas históricos, también les recomiendo Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano, en el siglo XIII. La serie es una epopeya llena de acción, batallas y conspiraciones, que narra los orígenes del Imperio Otomano y la lucha de Ertuğrul por establecer un hogar para su tribu en Anatolia. Dirilis, Ertuğrul, es una serie muy popular en Turquía y en todo el mundo, y ha sido elogiada por su rigor histórico, sus impresionantes escenas de batalla coreografiadas con maestría, y su mensaje de valentía y perseverancia. La serie es un homenaje a los valores de la cultura turca, como la lealtad, el honor y la justicia. Si te gustan las historias de héroes y las sagas épicas, Dirilis, Ertuğrul, es una serie que no te puedes perder. Volviendo a los dramas contemporáneos, no puedo dejar de mencionar Çukur, o El Pozo. Esta serie es un thriller de acción que se desarrolla en un barrio peligroso de Estambul controlado por la familia Koval, que protege a sus habitantes de las drogas y la violencia. La historia sigue a Yamak Koval, el hijo menor de la familia, que regresa a Çukur después de muchos años de ausencia, tras haber vivido una vida bohemia y despreocupada, y se ve obligado a tomar el control del barrio para protegerlo de una banda rival liderada por el despiadado Bartolu Saadetin. Çukur es una serie intensa con escenas de acción espectaculares, personajes complejos y una trama llena de giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla. La serie explora temas como la lealtad familiar, la justicia y la redención. Çukur es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal. Otra serie que ha causado sensación es Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie es un drama romántico que narra la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella, para escapar de su madre, una mujer intrigante y calculadora. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de su esposo, un joven apuesto y seductor, y su relación secreta desata una serie de eventos trágicos que cambiarán la vida de todos los involucrados. Aşk Memnu es una serie polémica, que ha sido criticada por su retrato del adulterio, pero también ha sido elogiada por sus actuaciones, su dirección y su guión. La serie es una adaptación de una novela clásica turca, y explora temas como el amor, la pasión, la ambición y la traición. Aşk Memnu es una serie que te hará cuestionar los límites del amor y la moral. Y si les gustan las series de misterio y suspense, les recomiendo Sasiyet, o Persona. Esta miniserie cuenta la historia de Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer que decide aprovechar su enfermedad para cometer una serie de asesinatos. Aga justifica sus crímenes como una forma de castigar a los culpables de abusos sexuales a mujeres, que quedaron impunes por la falta de justicia. La serie sigue la investigación de la detective Nebra Elmas, una joven idealista que lucha contra la corrupción y la misoginia en la policía. Sasiyet es una serie oscura y perturbadora, que explora temas como la memoria, la justicia, la moralidad y la venganza. La actuación de Haluk Bilginer como Aga Beyolu es magistral, y le valió un premio Emmy Internacional al mejor actor. Sasiyet es una serie que te hará pensar en la naturaleza del bien y el mal y en los límites de la justicia. Por último, pero no menos importante, quiero mencionar Mucize Doctor, o Doctor Milagro. Esta serie es un drama médico que cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant, que tiene dificultades para relacionarse con los demás, pero posee una inteligencia excepcional y una habilidad asombrosa para diagnosticar enfermedades. Ali debe superar los prejuicios y la discriminación de sus compañeros y demostrar su valía como médico. Doctor Milagro es una serie conmovedora, que explora temas como la discapacidad, la inclusión, la aceptación y la superación personal.
La serie es una adaptación de la serie coreana Good Doctor, y ha sido elogiada por su sensibilidad y su mensaje positivo. Doctor Milagro es una serie que te tocará el corazón y te hará creer en el poder de la inclusión. Y bueno, chicos, este ha sido mi recorrido personal por algunas de las series turcas que considero imperdibles. Espero que les haya gustado y que les haya servido de inspiración para descubrir nuevas series y nuevos mundos. Recuerden que hay muchas más series turcas increíbles, así que los invito a explorar y a descubrir sus propias favoritas. El universo de las series turcas es vasto y diverso, y hay opciones para todos los gustos. No se limiten a las que mencioné e investiguen, exploren y descubran las joyas ocultas que este género tiene para ofrecer. En resumen, hemos hablado de dramas románticos que te harán llorar a mares, comedias ligeras para reírte a carcajadas, dramas históricos llenos de intriga y acción, thrillers de suspense que te mantendrán al borde del asiento y dramas médicos conmovedores que te tocarán el corazón. Las series turcas tienen algo para todos los gustos, así que no hay excusa para no darles una oportunidad. Lo importante es estar abierto a nuevas historias y culturas, y disfrutar de la magia que el cine y la televisión tienen para ofrecer. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas, así que déjenlas en los comentarios. ¿Cuál serie les atrajo más de las que mencioné? ¿Cuál creen que debería agregar a mi lista? No duden en compartir sus recomendaciones y opiniones. Y ahora el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Y recuerden, preparen las palomitas y los pañuelos, porque las series turcas los van a llevar a un viaje lleno de emociones.